Durante la entrevista, el intérprete debe presentar un documento de identidad válido emitido por el gobierno y completar un juramento del intérprete y una declaración de privacidad. Su intérprete debe poder traducir lo que el oficial y usted, como solicitante, dicen palabra por palabra sin agregar comentarios, opiniones o respuestas adicionales. Como regla general, se recomienda encarecidamente a una parte desinteresada como intérprete. ¿Qué es una fiesta desinteresada? Un tercero desinteresado significa una persona no relacionada con el solicitante a ser entrevistado y no está preocupada con respecto a posibles ganancias o pérdidas en el resultado de la entrevista final pendiente y el examen. El oficial de inmigración puede usar o aplicar su propia opinión o juicio para permitir que un amigo o pariente del solicitante actúe como intérprete. Si el oficial de UCIS habla con fluidez el idioma preferido del solicitante, entonces el oficial de inmigración puede realizar el examen en ese idioma sin el uso de un intérprete. Recuerde que UCIS se reserva el derecho de descalificar a un intérprete proporcionado por cualquier solicitante si el oficial de inmigración cree que la integridad de la entrevista y el examen está comprometida por la participación del intérprete o si el oficial de UCIS decide oficialmente basándose en hechos que el intérprete no es competente para traducir. Si va a una entrevista de naturalización con los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, es importante que pueda comprender todo lo que sucede en la entrevista. Si no entiende inglés, entonces necesita un buen intérprete que entienda y hable inglés con fluidez para que el proceso de entrevista no se vuelva complicado. Un intérprete tiene muchos roles, y es esencial que esta persona esté calificada para cumplir con los deberes en una entrevista de naturalización, que es tan importante para el solicitante. ¿Qué es un intérprete? Un intérprete es una persona que convierte información de un idioma hablado a otro. Se trata de una persona cuyo trabajo consiste en traducir una lengua extranjera de forma verbal u oral, como en una conversación entre personas que hablan distintos idiomas. Entonces, como solicitante, es su trabajo conseguir un buen intérprete durante su entrevista. Su intérprete cambiará lo que dirá a otro idioma, para que el oficial de inmigración pueda entenderlo durante su entrevista. ¿Qué es un traductor? Una persona que generalmente maneja solo la forma de texto escrito. A veces las personas se sentirán confundidas si van a conseguir un intérprete o un traductor, por eso queremos explicar la diferencia entre los dos. Un traductor es una persona que traduce el habla escrita de un idioma a otro. Durante su entrevista de naturalización, no necesita un traductor, pero sí necesita un buen intérprete. Si está buscando un intérprete calificado para su entrevista de naturalización, no necesita pagarle a un profesional. El memorando de política de UCIS solo establece que la persona debe poder hacer el trabajo. Por lo tanto, puede encontrar fácilmente un amigo adulto que sea capaz de desempeñar este papel, para que usted también pueda ahorrar dinero. También puede visitar las organizaciones sin fines de lucro locales, donde vive que atienden a inmigrantes. También tiene la opción de buscar en línea y contratar a alguien que ofrezca el servicio con un precio con descuento. Solo tenga cuidado de no ser estafado cuando busque este tipo de servicio. Puede evitar a un miembro de su familia o su abogado como intérprete para su entrevista de naturalización. Recuerde que la política y las pautas de UCIS tienen el poder de descalificar a alguien para que actúe como intérprete, especialmente si la persona no habla con suficiente fluidez el idioma del solicitante o entrevistado y tampoco el inglés.
Un intérprete calificado debe poder interpretar, de manera imparcial, competente y sin prejuicios. Así, por ejemplo, es posible que un miembro de la familia, con un interés personal en el resultado de su caso, de solicitud no pueda actuar como intérprete, ya que esta persona puede intentar ayudar a dar una respuesta al solicitante, en lugar de simplemente interpretar. Por lo general, un miembro de la familia podría verse desfavorecido como intérprete, si hay otro intérprete calificado disponible, para el solicitante o entrevistado. Al final, esto es realmente una cuestión de discreción, del oficial de UCIS que entrevista, si se permitirá que un miembro de la familia sea el intérprete. Usted y su intérprete deben practicar antes de la entrevista de naturalización. De esta manera, es más fácil para su intérprete traducir el habla verbalmente para usted. Debe hablar de manera clara y lenta y hacer una pausa para un par de palabras o cada oración, para darle a su intérprete la oportunidad de escuchar y comprender completamente lo que dijo, ya que su intérprete aún necesita traducir estas palabras al inglés correctamente. La práctica constante es muy buena, para que tu intérprete tenga tiempo de acostumbrarse a tu pronunciación y cómo dices las palabras en una oración. Por favor, conozca la documentación importante que su intérprete debe enviar a UCIS. Usted y su intérprete deberán presentar conjuntamente el formulario G-1256, Declaración para la entrevista interpretada, por el UCIS. Se le pedirá a usted como entrevistado o solicitante y al intérprete que firmen este formulario al comienzo de la entrevista de naturalización de UCIS. Este formulario de declaración establece que el intérprete debe interpretar de manera completa, precisa y palabra por palabra, tanto para el entrevistado o solicitante como para el oficial de UCIS que realiza la entrevista. También hace que el solicitante o entrevistado entienda que un intérprete podrá escuchar cierta información personal, y requiere que el intérprete esté de acuerdo en no revelar ningún conocimiento o información adquirida durante la entrevista de naturalización. Durante su entrevista de naturalización, su intérprete debe demostrar fluidez tanto en inglés como en su idioma nativo. Un papel muy importante, del que es responsable un intérprete, es usar exactamente las mismas palabras del solicitante y del oficial de inmigración durante toda la entrevista. El intérprete nunca debe parafrasear ni proporcionar ningún comentario adicional u opinión propia al solicitante o al oficial de inmigración. En caso de que el intérprete no pueda obtener una traducción exacta del inglés al idioma nativo, del entrevistado o del solicitante, el intérprete debe informar al oficial de inmigración que es necesario utilizar otra terminología. El intérprete para su entrevista de naturalización puede ser descalificado si no cumple con las calificaciones importantes, como si usted, como solicitante, muestra confusión y malentendido durante toda la entrevista, y si el oficial de UCI sospecha que el intérprete está cambiando algunas de las respuestas a lo largo de la entrevista. Un intérprete nunca debe instruir al solicitante sobre qué decir durante una entrevista de naturalización. Hay solicitantes que pueden traer intérpretes durante sus entrevistas de naturalización para la ciudadanía estadounidense. Entonces, por ejemplo, si es un solicitante mayor de 50 años y ha vivido en los Estados Unidos durante al menos 20 años, se le aplicará la regla de excepción 50/20.
Debe tener una tarjeta de residente permanente válida, también conocida como tarjeta verde. Con esta excepción, puede solicitar tomar el examen de educación cívica en su idioma nativo o en el idioma que siempre usa en su país de origen. La otra excepción es la 55/15 que se aplica a los solicitantes mayores de 55 años que han vivido en los Estados Unidos durante al menos 15 años y tienen una tarjeta de residente permanente válida. Esta es otra exención para tomar el examen de ciudadanía cívica en su idioma nativo. Para los solicitantes, con las exenciones 50/20, 55/15, pueden tomar las 100 preguntas del examen de educación cívica en su idioma nativo. Para los solicitantes de 65 años o más que hayan sido residentes permanentes durante al menos 20 años, pueden elegir una versión más sencilla del examen de educación cívica en su idioma nativo. Esto se conoce comúnmente como la regla de excepción 65/20. Para los solicitantes, con la excepción 65/20, puede tomar las 20 preguntas del examen de educación cívica, que tienen un asterisco para cada pregunta en su idioma nativo. Otra excepción que los solicitantes no podrán tomar el examen de ciudadanía es una discapacidad médica. Si el solicitante puede demostrar legalmente una discapacidad física o un impedimento mental que no le permitiría cumplir con los requisitos necesarios, entonces una solicitud de exención es válida con los registros médicos pertinentes y relevantes. Simplemente presente el formulario N-648, Certificación médica para excepciones por discapacidad. Un médico debe certificar el formulario N-648 dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de solicitud. El solicitante debe informar al UCIS sobre la solicitud de exención con anticipación, de modo que el UCIS que manejará el caso de la solicitud lo sepa antes de que el UCIS programe la entrevista y el examen de ciudadanía. Un solicitante que solicita una exención debe escribir una carta de presentación oficial y presentar el caso al UCIS junto con el formulario N-400, paquete o paquete de solicitud de naturalización al solicitar la ciudadanía. Recuerde que hay una sección en el formulario N-400 que está destinada a buscar esas excepciones. El solicitante elegirá la excepción en el número 13, página 2 de la solicitud del formulario N-400 en la parte 2, información sobre usted y puede elegir si para 50/20, 55/15 o 65/20. Una vez que se apruebe su solicitud, debe traer un intérprete a la entrevista y al examen de ciudadanía. ¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Háganos saber e intentaremos responderlas en la sección de comentarios debajo de este vídeo. También puede sugerir temas adicionales que le gustaría que cubramos para nuestros próximos vídeos. Gracias por vernos.